algo especial para el día de hoy. Por solo $60, más o menos, usted puede tener un verdadero tanque concebido para el trabajo duro, sin miedo. Les presento el Bostock Amphibia, que veremos después de la introducción. Buenos días, queridos amigos. Como cubano que soy, puedo dar fe de la marca que hoy vamos a tratar. Y es que en Cuba, en los años 70, 80, todos los artículos que se movían en mi país eran de carácter soviético o rusos. Asimismo también hubo muchas marcas de relojes soviéticos que invadieron nuestro país. Marcas como por ejemplo Peugeot, Raketa y Bostock. En el día de hoy quiero hacer un pequeño análisis muy rápido de una marca de reloj que parece ser de moda, y estamos hablando de la marca Bostock. El ejemplo de hoy, el Bostock Amphibia, no se aparta mucho de este criterio o del camino que en aquellos tiempos se trazaron en las marcas relojeras rusas, que fue de crear un reloj eficiente para dar la hora, sencillamente. Al analizar esta marca hay que verlo de una manera diferente, ya que esta está condicionada de manera diferente. Aquí no se prestó atención al glamour, a la apariencia, sino a la función, que era la de dar la hora, y les puedo asegurar que en eso son muy buenos, además de ser duros y aguantar los rigores de la guerra, si ésta se diera. Bostock es una fábrica rusa, creada en el 1942. El reloj Amphibia se creó en los años 1967, y sus diseños y manufactura también tuvieron que ser originales. Se les hizo prueba en el Mar del Norte durante ejercicios militares. En el 1975, un comandante soviético lo llevó a una misión de una Soyuz a la estación espacial en aquel momento. Dicho esto, analizando las características ahora del reloj que tenemos aquí presente, pueden ver Bostock Amphibia, una serie de papeles, la marca Bostock, escrita como se escribe en ruso. Por un problema de idioma se escribe entonces con V. Esto supuestamente significa anfibia, que hay ciertas características. No hay mucho más que decir acerca de este reloj. Pueden ver aquí. Este reloj tiene una caja de acero ovalada, acero inoxidable. Realmente el borde de la caja no está muy bien pulido, que digamos. Recuerden de lo que hablamos. Es un reloj hecho netamente para dar la hora y aguantar los rigores. Entonces, vemos que tiene. Presenta un bisel giratorio en ambas direcciones, lo pueden ver. Bastante bien ajustado, con cierta resistencia. El borde del bisel, como pueden ver, bien pulido, con una numeración. Caja redonda de 41 milímetros. Corona enroscable, que la verdad, cuando la desenrosca queda como medio que en el aire. Y la pueden ver. Queda un poco descolgada, a diferencia de otras marcas de relojes, que queda bastante ajustada la corona.
El grosor de la caja 12 milímetros. La marca supuestamente en ruso Anfibia a las 12. La fecha la podemos apreciar aquí a las 6 en punto. La manilla no muy tampoco de mucha calidad, cierto grado de pulido en algunos eslabones centrales, el resto no está pulido o está menos pulido. El cierre con su marca, con algunas escalas aquí para poder mover el pin si deseamos mover más o menos. Ven lo opaco de en este caso del cierre aquí en la parte de la manilla. Un seguro para el cierre. En su parte trasera una tapa enroscable de acero inoxidable también, con sus nombres ahí escritos en idioma ruso. Nada tampoco llamativo. 200 metros, resistente al agua. El cristal, un cristal de plástico resistente. Ciertas configuraciones hicieron en este plástico, bastante resistente. Las agujas recubiertas de luminosa, al igual que cada punto de la hora. Este reloj presenta una unidad de equilibrio en su corazón que lo hace resistente a los golpes. Es un movimiento box top 24-15, algunos son 24-15, otros son 24-16, calibre 24 con 31 rubí. Un poco más de cerca podemos apreciar ahí las agujas, 200 metros de profundidad, 31 rubíes, que es como lo dan ellos. No hay mucha cosa que decir acerca de la calidad. Recuerden que este reloj está hecho para determinadas situaciones bélicas, digámoslo así. Característica fundamental: totalmente fiable en la hora. Este reloj, cuando lo compré hace unos días, para probar de verdad su fiabilidad, como se plantea desde el punto de vista del movimiento y de mantener la hora, lo tuve puesto una semana en una caja giratoria junto con un Seiko y un Ori, y realmente a la semana, cuando verifiqué la hora, tenía exactamente la hora que tiene el teléfono. No se atrasó un minuto, no se adelantó un minuto. Sin embargo, el Seiko y el Ori tuvieron 5 y 6 minutos de atraso o de adelanto en este caso. Es un mecanismo bastante exacto, bastante duro. Ustedes pueden comprar este reloj fácilmente por alrededor de 60, 65, 70 dólares en una página que aquí les ofrezco. Van aquí y van a ver todas las características del reloj y después enlacen con eBay o Amazon y tenerlo en su colección. Yo se lo recomiendo porque es un reloj bien fiable para trabajar sin problema de ningún tipo. Bueno, con esto quiero darle las gracias con esta imagen de este reloj. Bueno, barato. Nos despedimos dándole un saludo a todos. Suscríbanse, sigan el canal, está creciendo cada día. Queremos que seas parte de esto. Entonces, pues, hasta la próxima. Saludos y gracias.